carta del apóstol o el escritor, no sabemos exactamente quién la escribió, a los hebreos en el nombre de Jesús. Y el tema, habitando como extranjero. Habitando como extranjero, capítulo número 10 de la carta a los hebreos, el verso 35, dice la palabra de Dios: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y también dice la bendita palabra del Señor en el versículo 39: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a invocar a Dios, vamos a darle gracias al Señor, vamos a decirle a Dios que nos hable por medio de su palabra. Vamos a decirle al Señor que se manifieste en la vida de cada uno de nosotros y que en este momento traiga a nuestro corazón fuerza, libertad, sanidad. Oh Dios de la gloria, necesitamos oír unos momentos la palabra de Dios. Necesitamos recibir la palabra de Dios. Necesitamos inspirarnos en ella, que ella nos mueva. Ella es el consuelo en la tribulación. Ella es la fortaleza, ella es la que causa el gozo, la que da el júbilo, la alegría, la que hace que nuestros labios se abran para publicar la alabanza al Dios de la gloria. Bendito Dios, úsame ahora. Te lo pido en el nombre de Jesús, úsame ahora. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, el tema que hemos propuesto para esta hora, quiero compartirlo con ustedes en el nombre de Jesús. Hay una promesa en la Biblia muy grande: habitando como extranjero, habitando como extranjero. Vamos a hablar de fe, vamos a hablar un poquito de la fe. El texto que hemos mencionado dice: no perdáis pues vuestra confianza. ¿Por qué se nos anima a no perder la confianza? Porque la confianza se pierde. Hay muchas cosas que pueden hacer que la confianza se pierda. La confianza es la seguridad, es lo que va más allá de creer y de tener fe, y es el que tiene fe, llega realmente a tener confianza, llega a sentirse seguro. Por eso la palabra del Señor dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Es tener algo cierto, lo que yo estoy esperando. El versículo 1 del capítulo 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es tener como cierto algo que estoy esperando. Y es estar convencido de algo que no veo. Esa es la definición de fe en la Biblia, que nos llama, que nos motiva el apóstol a que no perdamos la confianza. Cuando el escritor dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Es necesario la paciencia, porque la paciencia es el resultado de la fe. Cuando yo estoy esperando algo, necesariamente, obligatoriamente, me tiene que acompañar algo, y es la paciencia. Para esperar algo
que puede hasta demorarse un poco, necesito la paciencia. La naturaleza humana es contraria, la naturaleza humana es impaciente, es a no esperar, esa que las cosas sean ya, ahora. Pero el apóstol sigue diciendo, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Obtengáis la promesa. Así que si la fe es tener como cierto algo que estoy esperando, pero lo voy a esperar convencido, aunque no veo nada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si sin fe es imposible, entonces con fe es posible. La fe, con la fe, ¿qué se puede hacer? La fe posibilita. La fe no hace las cosas. La fe es lo que nos hace posible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y a la inversa, entonces, con fe es posible agradar a Dios. Entonces, la fe es la herramienta que uno necesita. ¿Para qué? Para que se abra la posibilidad de poder yo confiar, de poder yo esperar, de poder estar seguro, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo es que Dios se manifiesta? ¿Cómo es que Dios llega? Los ejemplos empiezan en la Biblia a nombrar a los patriarcas y empieza con Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Mire lo que hace la fe. Dice la Biblia que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque Dios le dijo que iba a venir un diluvio terrible, que iba a cubrir toda la faz de la tierra, iba a arrasar, iba a ser raída, iba a ser quitada de la faz de la tierra todo ser viviente, los animales y el hombre, la raza humana. Y Noé, dice la Biblia, que él no había visto una cosa así, no había visto una lluvia, no había visto nada, pero como le advirtieron, alguien le habló, y ese que le habló fue la voz de Dios. Noé no tenía la Biblia, no tenía quien le predicara. El Dios de la gloria un día le hizo oír la voz, porque Noé no vio a Dios, porque la Biblia dice que nadie ha visto jamás a Dios, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, y Jesucristo es la manifestación de Dios en carne. En Jesucristo el hombre puede conocer a Dios, y en Jesucristo se reveló el Dios invisible. El que no se podía ver se hizo visible en la persona de Jesús el Señor. Pero los antiguos no tuvieron el testimonio de ver a Jesús. Nosotros tenemos el testimonio de los hombres que vieron a Jesús. La historia habla por todas partes de un hombre que se llamó Jesús de Nazaret. La Biblia lo habla, la historia lo menciona, los escritores. Hay documentos extrabíblicos que hablan de ese Jesús, de ese que fue crucificado en la cruz. Hablan de él confirmando una verdad que vino a este mundo, y nosotros hoy somos testigos de este glorioso evangelio. Lo tenemos documentado, está escrita la Biblia, están los hechos, los acontecimientos, los testimonios, los milagros, las señales que hizo Jesús, que hicieron los discípulos después de él, cuando les encargó el ministerio de la predicación, y ellos la cumplieron al pie de la letra, porque Pablo y los que tuvieron esta experiencia, y Pedro y Juan, y aquellos que dicen, por ejemplo, Juan, que dice con Pedro que ellos que lo contemplaron con sus propios ojos, que lo pudieron tocar, que tuvieron esa experiencia gloriosa, ellos
les fue conferido ese privilegio, pero a nosotros también nos es concedido el privilegio de creer en el Evangelio por la fe, de creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio ha hecho milagros y señales y prodigios en la vida de todos los que han creído, de los que han creído en Dios, de aquellos que por la fe pueden agradar a Dios. Se nos abre un camino de posibilidades. No es que se nos den todas las cosas porque creemos, pero con la fe es posible agradar a Dios. Y cuando Dios se siente agradado de alguien, cuando alguien logra agradar a Dios con lo que hace, con su conducta, con su vida, imagínese lo que Dios hará cuando Dios se siente bendecido, cuando hay alguien que lo reconoce, cuando hay alguien que le alaba, cuando hay alguien que tiembla a su palabra, cuando hay alguien que lo honra, cuando hay alguien que está ahí. ¿Cómo se sentirá el Señor? Pues Dios bendecirá, Dios fortalecerá, Dios llenará de bendición a esa persona. Así que la Biblia dice que Noé preparó, con temor preparó el arca en que se salvase su casa, su familia. Noé hizo algo grande, salvó su propia familia. ¿Cómo lo hizo? Por la fe. Por la fe, porque creyó. ¿Cómo es que usted puede salvarse? ¿Cómo es que usted puede salvar a alguien, salvar a su familia? Porque creas. Aquí lo grande no es lo que uno llegue a hacer, es lo que uno llegue a creer. Los apóstoles fueron más de una vez reprendidos por el Señor. Más de una vez el Señor les habló y les dijo, hombres de poca fe. Él los encontró más de una vez batallando, haciendo esfuerzos humanos para conseguir las cosas, para conseguir que cambiaran. Pero el Señor no les dijo que ellos eran faltos de fuerza, faltos de ánimo, faltos de voluntad. No, Dios nunca les dijo eso. El Señor no les dijo que les faltaba fuerzas, que les faltaba ánimo para hacer las cosas. No, el Señor les dijo, hombres de poca fe. Hay gente que puede tener ánimo para hacer muchas cosas, pero no es capaz de creer. Y Dios quiere gente que sea capaz de creer, porque la fe, eso pequeño, que es como un grano de mostaza, es lo que el hombre necesita para hacer que se mueva el mismo cielo, para hacer que la misma gloria de Dios se manifieste. La gloria de Dios se manifestó en los tiempos de Noé, cuando Noé creyó y esperó. Un tiempo, según los escritores y según los estudiosos, de 100 años o más años esperó, trabajó y esperó hasta que Dios llenó el arca y entró él y su familia y empezó a llover y se salvó él y su familia. Pero por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, escúcheme bien, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe. Mire lo que hace la fe. La fe hace que el hombre casi actúe con locura, sin sentido. O sea, ¿quién es capaz de irse a donde le están prometiendo nada? Porque el Señor solamente le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Vete y haré de ti una nación grande. Pero no le dijo dónde. Váyase, arranque. Por eso la Biblia dice que salió sin saber a dónde iba. Por la fe salió, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Habitando como extranjero es el tema. Bueno, ¿por qué la fe hace que el hombre viva en otra dimensión? ¿Por qué la fe
hace que el hombre pueda experimentar lo que jamás había experimentado. Pero ¿cómo es el actuar del hombre, de la mujer que llega a creer en Dios, que llega a aferrarse a las promesas de Dios? ¿Cómo es que va a vivir? ¿Cómo es que va a moverse? Pues la Biblia está clara para decirnos cómo es. ¿Por qué a veces la fe no se mueve en nosotros? Porque a veces nosotros también nos tenga que decir el Señor, hombres de poca fe. Porque nosotros habitamos, pero ¿cómo? El extranjero tiene una condición que sabe que la tierra donde está no es su tierra. No es su tierra. Ahí no tiene herencia, de ahí no es él, ahí no pertenece. Esa es la condición del extranjero, del peregrino. Él habita en la tierra, pero reconoce y sabe, esta no es mi tierra es otra. Pues la Biblia nos explica que para que la fe de Abraham trascendiera y fuera llamado el padre de la fe, dice que habitó en la tierra prometida, pero como extranjero, como en tierra ajena. Habitó como si él nunca se le hubiera prometido nada, como si él jamás se le hubiera dicho que esto es suyo. Esa es la condición para que el hombre se mueva, para que el que conoce a Dios se mueva en la voluntad de Dios, se mueva en la fe. ¿Cómo habitó? Morando en tiendas con Isaac y Jacob, morando en tiendas. Y esta palabra, morando en tiendas, está hablándome de que estos hombres no hicieron una casa, no construyeron una casa, sino que estos hombres tenían una tiendita de campaña. ¿Cómo es que se llama esta? Ahora más técnico, un camping. Habitaron en un camping. O sea que ellos pudieron haber hecho una casa, pero no hicieron una casa. Dios le prometió cuando llegó a la tierra, dice, esta es la tierra que le voy a dar a ti. Esta se la voy a dar porque un día Abraham, Dios le dijo, mire las estrellas, mire la arena, mire al norte, al sur, al oriente y al occidente. Dice, todo lo que ves es para ti. Es para tu descendencia después de ti. O sea, esto es tuyo, esto es tierra tuya. Tú eres el dueño, yo te la entrego a ti. Pero ¿cómo percibió eso Abraham? ¿Y cómo lo percibió Isaac? ¿Y cómo lo percibió Jacob? Pues la Biblia me dice que habitaron en tienda. No hicieron casa, sino habitaron en tienda. ¿Para qué? Para sentirse como que esa tierra no era dueño. Cuando uno aprende a vivir en tierra ajena, yo he vivido todos los años que he estado de ministerio prácticamente el 99%. He vivido en una casa de arriendo. Y bueno, aquí tuve el privilegio de quedarme en una casa varios años. Ahora estoy en otra casa. Pero vivo en esta casa como no soy el dueño. No soy el propietario. Esta casa me toca cuidarla. ¿Por qué? Porque no puedo vivir y decir, bueno, esta es mi casa en fin de cuentas. No, yo aquí no puedo actuar así, que esta es mi casa, porque no es. Y cuando uno vive con la conciencia que donde está no es, entonces uno sabe que esa no es la morada fija, que ahí está de paso. Y esa es la razón para que la fe se pueda activar y se pueda mover. Para que uno pueda esperar en el Señor, para que uno pueda confiar en Dios, tiene que vivir aquí en esta tierra,
pero teniendo la conciencia que aquí no es la morada, que aquí no está, no es todo, que esta no es la gloria que nosotros esperamos, no. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros aquí nos anclamos. Aquí buscamos un terreno, aquí buscamos un lugar donde conseguir y meternos y decir, esta es mi casa, ahora sí estoy en mi casa, ahora sí de aquí nadie me va a mover. No está mal hacer eso. El problema es en que uno se encierra y mete su corazón y todo lo que tiene aquí y lo amarra y lo ancla aquí a la tierra. Y pareciera entonces que no es extranjero ni peregrino. Pero nosotros, la Biblia habla, el apóstol Pablo dice que nosotros somos extranjeros y advenedizos, que nosotros no estamos aquí sino de paso, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Cuando un creyente logra entender eso, que debe vivir aquí como extranjero, habitando como extranjero, no como el dueño, no como decir, no, yo soy de aquí. Tenemos que entender que no somos de aquí. El Señor lo dijo en la oración que hizo. Ruego por estos que los guardes del mundo. No son del mundo, o sea, no son de aquí. La iglesia, el que cree en Dios, no es de aquí, es de otro lado. Nuestra ciudadanía está en otro lado. Nosotros no somos de aquí, pero cuando vivimos la vida aquí en esta tierra, como si fuéramos de aquí, y entonces por eso nos aferramos tanto a lo de aquí. Por eso nos anclamos con tanta fuerza a lo de aquí y nunca nos desprendemos. Y cuando nos hablan de desprendernos de lo de aquí, nos duele muchísimo porque estamos aferrados aquí. Pero la Biblia me habla de que hay que habitar como extranjero. Aleluya. Porque así habitó Abraham. Y no solamente él, sino habitó Isaac y habitó Jacob, coherederos de la misma promesa. Ellos se amarraron ¿a qué? No se amarraron a la tierra, no se anclaron a la tierra. El ser humano está anclado aquí en la tierra y por eso el ser humano seguirá esperando en promesas de la tierra. Viera, si nosotros lográramos vivir aquí la vida, Dios nos sostendría con muchísimas bendiciones y estaríamos moviéndonos en las bendiciones de Dios porque no tendríamos, en esas que llamamos bendiciones de lo material, porque no tendríamos nuestro corazón anclado aquí. Pero como nuestro corazón se amarra tanto, se aferra tanto a esta tierra, entonces a veces el Señor tiene que desprendernos a las malas de estas cosas terrenales. Tiene que no dejarnos probarlas, porque si llegáramos a probar y a deleitarnos en estas cosas terrenales, pues seguro que hasta nos apartaríamos de Dios, nos alejaríamos de Dios. Por eso a veces Dios dice que bienaventurados los pobres, porque a ellos es anunciado el evangelio, porque el pobre, en fin, ¿en qué estará pensando? ¿Cuál es su seguro si no tiene nada? Está de paso en esta tierra, bendito sea el Señor, pero a veces el pobre vive más aferrado aquí que nunca y por eso su oración y su clamor es aquí a esta tierra y por eso uno no pide por la fortaleza espiritual, porque vea la gloria de Dios, porque sea de testimonio, porque le deje un legado, porque Abraham le dejó un legado a su familia, porque Noé por la fe le dejó un legado a su familia, salvó a su casa, porque Abraham le enseñó a sus hijos y a su nieto que en esta tierra, que aunque Dios mismo se lo había dado y se lo había entregado, los enseñó a vivir en tiendas y entonces estaban un tiempo aquí y después se movían, pero ¿sabe cómo se movían ellos? Ellos se movían, aprendieron a oír la voz de Dios, aprendieron a moverse en Dios y cuando había alguna situación, Dios les mostraba para dónde se movieran. Es más, el pueblo de Israel estuvo en Egipto y esa estancia en Egipto era una señal de que ellos eran extranjeros allá. Y cuando los sacó por el desierto, los hizo morar en chozas 40 años, otra vez en tiendas. Israel fue un pueblo que aprendió
Y por eso en Israel se celebraba una de las fiestas importantes que celebraban los judíos, los israelitas, era la fiesta de los tabernáculos, porque era el recordatorio, el recuerdo para ellos que habitaron en tiendas. 40 años en el desierto, se movieron habitando en tiendas, pero ahí, aunque no había ni lluvias, aunque no había tierra fértil, aunque no había agua, Dios hizo del desierto que emanara una piedra, una roca, fluyó agua durante tantos años alimentando el pueblo. Ahí caía, no caía lluvia, ahí caía el rocío del cielo que sustentó al pueblo con el maná y lo alimentó todo el tiempo. Israel, cuando llegó a la tierra y habían casas, porque en la tierra donde estaba Abraham, Isaac y Jacob, ahí los habitantes de antes, los antiguos que estaban ahí, tenían casas, y el Señor dijo, van a entrar a esas casas, van a habitar esas casas, pero recuerden, esas casas no las construyeron ustedes. No las hicieron ustedes. Van a heredar viñas, van a heredar sembrados frutales, pero eso no lo plantaron ustedes. ¿Qué señales estaba hablando? ¿Qué mensaje les estaba hablando? Les estaba enviando el Señor. Les estaba diciendo, ustedes no construyeron eso. Ustedes no son los dueños. Hay alguien que es el dueño. Yo les entrego esto. Yo les doy esto, pero para que me reconozcan a mí. Van a tener toda esta tierra, pero todos los años se me van a salir de la casa y van a irse al desierto y van a armar una tienda y allá van a vivir unos días, van a estar en tabernáculos y me van a recordar que yo soy el Dios de toda la tierra, que yo soy el que hago maravillas y promesas y señales y prodigios y que sigo haciendo obras preciosas. ¿Sabe por qué estos hombres habitaron así? Dice la Biblia en el capítulo 11, el versículo 10, pues porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No eran hombres sin sueños, no eran familias sin meta, no eran gente sin rumbo, eran gente que tenía un rumbo, pero su rumbo, su destino no era aquí, no era la tierra. Su destino era más allá, su destino era la ciudad cuyo fundamentos y arquitecto y constructor es Dios. Bendito sea el Señor. Así por esa fe dice la palabra del Señor, que aún de ese hombre Abraham, el cual casi muerto de uno, de ese salieron como estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron. Murieron conforme a la fe. Dice la palabra que murieron conforme a la fe. Todos estos sin haber recibido lo prometido. Sin haber recibido lo prometido murieron. Por fe. La vida cristiana tiene una meta y es perseverar, fe siempre. Fe siempre, fe continua, fe sin parar, sin detenerse. Bendito sea el Señor. Murieron todos conforme a esa creencia, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabe que este mensaje, estos textos que han sido tan leídos en la Biblia, tan estudiados en la Biblia, que cualquiera se sabe el capítulo 11, 10 y 11 del libro de los Hebreos, es necesario que nosotros le echemos una repasadita? A veces, no para hablar de unos textos que la gente lo llama, vamos a leer el libro de los Hebreos, la carta, para hablar de los héroes de la fe, que por la fe taparon bocas de leones, por la fe destruyeron ejércitos enteros, porque nos gustan esas cositas.
Nos gustan aquellas cosas donde nos hablen de la fe en el sentido de que nosotros hacemos huir al enemigo, de la fe donde vienen todas las cosas que es conforme a lo que creemos. Pero si usted mira el comienzo y el origen de los hombres de la fe, en este capítulo me muestra que esos hombres vivieron como extranjeros, vivieron como peregrinos, vivieron como en tierra ajena. No se amarraron a esto, vivieron esperando las promesas de Dios. En ellos se desató algo extraordinario. Ellos tenían una convicción impresionante de Dios. Ellos sabían que el que les trajo a esa tierra, el que los guardó de las penurias, porque las vivieron hambres, vivieron guerras, vivieron pueblos que los querían destruir, vivieron tantas cosas, pero ellos en medio de tanta penumbra vieron la poderosa mano de Dios. Cuando aún se veían casi disminuidos y acabados, de pronto resurgían otra vez, no porque tuvieran fuerzas, no porque fueran grandes guerreros, ni valientes constructores, no sabían construir ciudades, no sabían de sembrados, eran esclavos en Egipto, no sabían de cementeras, pero Dios los puso en cosas grandes, pero no se quedaron ahí. Muchos miraron las cosas diferentes y por eso están escritos sus testimonios en la Biblia como una inspiración para los hombres que nos han alcanzado los últimos tiempos, para que miremos de lejos y saludemos de lejos qué es lo que nosotros debemos mirar y saludar, qué es lo que nosotros debemos esperar y qué es lo que nosotros debemos confesar. Nosotros no somos de aquí. Nosotros no somos de aquí. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra pelea no está aquí. Nuestra batalla no puede ser la batalla que se está librando hoy en Colombia, en el Medio Oriente, en el norte, en Norteamérica. Nuestra batalla no es contra la gente, nuestra batalla es contra las tinieblas. Nuestra ciudad y lo que nosotros esperamos no está aquí. La gente está peleando y está luchando porque la gente no conoce otra cosa más. El que está en tinieblas no conoce otra cosa más que un poco de terreno, que un poco de tierra aquí. Pero nosotros no estamos esperando un poco de tierra aquí. Nosotros tenemos una ciudad. Es más, aún si nos viene la muerte, si nos viene la persecución, si tenemos que irnos, nos vamos con una seguridad extraordinaria, porque nosotros simplemente no éramos de aquí. Aquí estábamos en este mundo, aquí nos guardará el Señor en este mundo, pero no somos de aquí. Nosotros tenemos algo más grande. A nosotros nos hace vibrar en el alma y en el corazón algo muy grande, y es aquel día cuando el Cristo glorioso, ese que se levantó triunfante de la tumba, cuando haga sonar la final trompeta y cuando los muertos que están en la tumba resuciten primero, y luego nosotros, los que estemos en este cuerpo, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en ese momento, y entonces nos habremos mudado al lugar celestial. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que alienta a la iglesia, y eso es lo que alienta al creyente, al Hijo de Dios, para seguir perseverando, y para que si aquí no conseguimos lo que estamos buscando, pues en fin de cuentas nuestra ciudadanía no estaba aquí, nuestra herencia no estaba aquí. Si nos toca trastear con las pocas cosas que tenemos de un lado para otro, pues nos moveremos y Dios nos sostendrá, nos ayudará y nos bendecirá de una manera extraordinaria. Alabado el Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien en esta noche que Dios lo ha animado a creer? ¿Habrá alguien en esta noche que tal vez está muy aferrado a algo de aquí, de esta tierra? Pero Dios quiere que usted logre desprenderse. Aquí vivimos, pero aquí no es las raíces, no las eche aquí. No eche las raíces aquí. Las raíces tienen que estar en Cristo.
tienen que estar en la palabra. Tienes que enraizar tu fe en Dios, tu confianza en Dios. Porque si se te acabó el negocio, Dios seguirá sustentando. Si se acabó el pan, Dios seguirá dando alimento, porque la Biblia sí tiene una promesa bien clara y es: mientras la tierra permanezca, no faltará. Yo el día que me encontré eso en el libro del Génesis, en el capítulo 8, mientras la tierra permanezca, no faltará la sementera, no faltará la lluvia, no faltará la siega, no faltará. Ay, aleluya. Dije, bueno, entonces venga lo que venga sobre la tierra, mientras la tierra permanezca, hay un Dios que la sostiene. Hay un Dios que nos sostiene por causa de este pueblo que es la iglesia. La tierra, la humanidad está siendo sostenida, está siendo guardada, y Dios quiere seguir librando a los hombres. Así que no te apegues, no corras a los muchachos que están en este momento, los amigos. Habrá gente que están desesperados por salir a pelearse por la justicia, por mejores condiciones. Sí, pero nosotros no salimos a pelear por eso. Nosotros no tenemos, nuestras ciudades no es esto. Nosotros ya sabemos que esto se está acabando, pero viene algo glorioso, viene algo grande, viene el encuentro con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Será que alguien es capaz de creer ahora? ¿Será que alguien es capaz de decirle: Señor, tú conoces mi vida, mi condición, tú conoces a qué estoy apegado? ¿Por qué no te desprende? Hay gente que está prendida a los hijos. Hay gente que no se puede ir porque está prendida a los hijos. Yo he tenido que decirle a gente que está moribunda ya, decirle: suéltate, despréndete. Despréndete de este mundo. Despréndete de tu familia. No, se van a quedar solos. Sí, pero hay alguien que es capaz de consolar. Hay alguien que es capaz de proveer. Porque aquí de esta tierra nos tendremos que desprender. Queramos o no queramos, tenemos que desprendernos. Pero qué bueno que vivamos así sueltos, tranquilos, sin tener que estar amarrados. Si nos dice: me tocó mudarme de aquí, me mudé de aquí. Si me dice... Eso es esa tranquilidad. Si me dicen: hoy solamente hay esto, bueno, gloria a Dios, solamente hay una guapanela, aleluya. Hay solamente una changua, hay solamente un maíz de crispeta, aleluya. ¿Por qué? Porque yo no estoy anclado aquí. Yo tengo una ciudad, yo tengo una esperanza, yo tengo un Dios vivo, yo tengo una morada, un cielo y una tierra nueva. Levante su mano y ore: soberano Dios, tú eres el Señor, Dios grande y poderoso. Tú eres el que nos hace vivir aquí, pero no amarrados ni aferrados aquí a este mundo. No vamos a vivir amarrados ni aferrados ni enraizados. Vamos a estar arraigados, vamos a estar aferrados a la fe. Así la gente nos critique, así la gente nos señale y nos diga lo que quiera, seguiremos aferrados a tu palabra, a tus promesas, a tus misericordias, a tu gracia poderosa, a ese sustento que darás al que no tiene ahora el sustento. Seguimos aferrados, Señor, a esa promesa para el que está enfermo, porque hay una promesa de Dios que por la fe podremos ver cosas grandes en el Señor. Por la fe veremos milagros de Dios, porque así se convencerán los incrédulos. Y cuando nuestra alma sea incrédula, entonces tú manifestarás tu gloria para que veamos la grandeza y el amor y la misericordia y la bondad de Jesucristo el Señor, para que aquel que no ha reconocido a Dios pueda reconocerle un día, pueda amarle, pueda glorificarle, pueda exaltarle con el alma y con el corazón, porque no hay cosa más grande y más hermosa que haberte conocido a ti, que tú nos hubieras alcanzado para esta salvación tan grande. Gracias, Señor,
por cada persona que está oyendo la palabra del Señor, porque esta palabra es viva y eficaz, porque esta palabra produce lo que ningún discurso humano puede producir, porque esta palabra puede hacer lo que ningún consejo humano puede hacer, porque esta palabra puede hacer salir al muchacho de las drogas, de la infidelidad, al hombre, a la mujer de la infidelidad, al joven de la fornicación, del adulterio y tantas cosas. Puede sacar al hombre de la perversidad, de perder, de los vicios. Esta palabra tiene poder para librar al hombre de la guerra, del odio, de la injusticia. Esta palabra transforma. En el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, bendito Dios. Aleluya. Te damos gracias, bendito Dios. Aleluya. Toca, mi hermano, toca a este amigo, a esta persona que está allí batallando. En el nombre de Jesús, ayúdale a creer. Ayúdale a creer, Señor. Ayúdale a entender lo más grande que tenemos.